Bienvenido, bienvenida a la tercera clase del curso básico sobre las bases del entrenamiento de la resistencia. Hoy en esta primera parte de la clase 3 hablaremos sobre un poquito de los conceptos asociados a los factores de rendimiento de la resistencia y además hablaremos tanto del volumen de oxígeno máximo, el umbral anaeróbico y de la eficiencia energética. Además de que incluiremos el término de potencia y capacidad glucolítica. ¿Estás listo? Comencemos. Clase 3.1. Factores de rendimiento. Conceptos asociados a los factores de rendimiento de la resistencia. A. Capacidad. Se refiere al trabajo efectuado con independencia del tiempo invertido para llevarlo a cabo. B. Potencia. Hace referencia a la máxima velocidad con la que ha sido posible desarrollar un determinado trabajo. C. Eficiencia aeróbica. Posibilidad de obtener mucha energía mecánica con una inversión de energía química baja. Es un concepto muy vinculado con el umbral aeróbico. A continuación os muestro una tabla en la cual se expone las distintas zonas metabólicas por las que pasamos dependiendo si queremos trabajar la velocidad, la resistencia o la resistencia anaeróbica. Si estamos hablando de la velocidad, encontraremos tanto la potencia aláctica como la capacidad aláctica. Si hablamos de resistencia anaeróbica, encontraremos la capacidad glucolítica y la potencia glucolítica. Y si hablamos de resistencia aeróbica, encontramos la potencia aeróbica, la capacidad aeróbica y la eficiencia o steady state. Para más información, de verdad, mirad los apuntes que ahí vienen los tiempos que vienen asociados a cada una de estas zonas. Porque no es lo mismo si estamos trabajando la resistencia anaeróbica y trabajamos hasta 45 segundos, que como mucho estamos trabajando la potencia glucolítica, que si ya hacemos un esfuerzo que supera estos 45 segundos, seguramente estaremos hablando ya de capacidad glucolítica. Punto 2. Factores de rendimiento de la resistencia. Según Bosquet y Mujica 2012, el rendimiento en esfuerzo de resistencia resulta de una compleja interacción entre varios factores. Si hablamos de resistencia aeróbica, encontramos como factores de rendimiento el consumo de oxígeno máximo, el umbral anaeróbico y la eficiencia energética. Por otro lado, si hablamos de la resistencia anaeróbica, encontramos la potencia glucolítica y la capacidad glucolítica. A continuación vamos a definir cada uno de estos factores que componen a la resistencia y que la vamos a ubicar por las distintas zonas de entrenamiento. En primer lugar, hablaremos del consumo de oxígeno máximo o Vmax. En los esfuerzos de intensidad progresiva hasta la fatiga llega un momento que el incremento de la intensidad, es decir, de la velocidad, no se acompaña por un aumento del consumo de oxígeno por parte del músculo. A esta intensidad se le conoce como potencia aeróbica y está directamente relacionado con la velocidad en la cual se alcanza el volumen de oxígeno máximo. El consumo de volumen de oxígeno máximo. La potencia aeróbica se corresponde con la mínima velocidad coincidente con el consumo de oxígeno máximo. Esta velocidad es conocida como la velocidad aeróbica máxima o VAM. Es la máxima intensidad que podemos tener para mantener el consumo de oxígeno máximo sin acelerar el proceso de fatiga que nos llevaría al agotamiento. Después, en la siguiente clase profundizaremos más acerca de la VAM, ya que tiene gran importancia y se relaciona directamente con todas las zonas de entrenamiento que vamos a describir, y gracias a ellas podemos prescribir entrenamiento de resistencia de una manera más sencilla. Así que recordad el término de la VAM, porque luego a la hora de que llegamos a los métodos de entrenamiento veréis que es un dato súper útil del cual podemos programar en función de él, y la verdad que podemos hacer entrenamiento de muy buena calidad con este parámetro solo. En segundo lugar vamos a hablar sobre el umbral anaeróbico. Es aquella intensidad que está relacionada con el 80% de la VAM, a partir de la cual, para mantener un determinado esfuerzo, los mecanismos aeróbicos necesitan de la colaboración de mecanismos anaeróbicos que se irán incorporando progresivamente. No hay que confundirlo con la intensidad que hace que pase el ejercicio de ser un ejercicio aeróbico a uno exclusivamente anaeróbico. Además que, como ya hemos comentado en este curso, no existen ejercicios puramente
aeróbico ni puramente anaeróbico. Por lo tanto, si estamos hablando del umbral anaeróbico, se considera un ejercicio de intensidad creciente en el que la fatiga no es proporcional al aumento de la intensidad, ya que hay un momento en el cual hemos podido no avanzar en intensidad, pero estamos llegando al límite de nuestra fatiga. Al entrar en este umbral anaeróbico encontramos que el cuerpo comienza a sufrir una serie de procesos fisiológicos descritos a continuación. La ventilación se acelera, la percepción subjetiva del esfuerzo aumenta, la concentración en el lactato en sangre se sitúa por encima de 4 milimoles al litro y posiblemente la intensidad se sitúe por encima del 80% de la VAM. Además, hay que tener en cuenta que siempre que se trabaje por debajo del umbral anaeróbico se podrá mantener esta intensidad en el tiempo hasta que aparezca la fatiga muscular o el agotamiento. En tercer lugar, hablamos de eficiencia energética. También lo podemos nombrar economía de la carrera. Establece la relación entre el resultado de la actividad y el gasto sufrido para conseguirlo. Esta eficiencia determina la habilidad para gastar la menor energía posible a una determinada velocidad. Por ello, es uno de los factores más importantes en esfuerzos que son mantenidos a lo largo del tiempo. Pero también cuando el esfuerzo se desarrolla en ambientes calurosos, ya que la frecuencia cardíaca regula la respuesta cardiovascular, que cuanto más se demande, más energía se gasta. Y esta en ambientes calurosos se dispara, por lo que hace que aumente el consumo de energía. Además que los termorreguladores también consumen energía. La eficiencia energética se ve afectada por varios factores, como serían la edad, el género o el tipo de entrenamiento. Cuarto punto, la potencia y la capacidad glucolítica. A partir de que llegamos al 100% de la VAM o a ese máximo consumo de oxígeno que el atleta puede soportar, para continuar a esa intensidad o ser capaz de superarla depende de que si nuestro atleta o nosotros mismos somos capaces de aumentar la producción energética, es decir, depende del funcionamiento de la glucólisis anaeróbica hasta que se cree lactato y el cuerpo ya no lo pueda reciclar. En esta zona metabólica, el patrón que marca la intensidad es la cantidad de glucógeno muscular y la cantidad de lactato acumulado / regenerado. Hay varios factores que determinan que esto se pueda dar o no. Las reservas iniciales de glucógeno muscular. Muy importante llevar una buena alimentación para mantener estos niveles altos. Ejemplo, todos aquellos alimentos que sean ricos en hidratos de carbono, ya que en la glucólisis se degrada glucosa. Las enzimas glucolíticas, concretamente la fosfofructoquinasa y la hexoquinasa, que son las que intervienen dentro de esta glucólisis. Y los componentes de la carga son la frecuencia cardíaca, como ya hemos dicho, no es un indicador válido. La VAM es un indicador relativamente válido y preciso a la hora de medir la intensidad del esfuerzo. Y la RAF, que es el indicador más fiable, pero a la vez es más complicado y más difícil de obtener, sobre todo en sujetos principiantes, ya que hacemos que nuestro deportista pueda llegar a entrenar al máximo y a lo mejor para gente que no es avanzada, solo con programar en función de la VAM nos vendrá muy bien para poder adecuar su entrenamiento. Así que hasta aquí esta clase. En la próxima clase hablaremos sobre qué es la RAF y la VAM en profundidad y cómo programar en función de estas y algunos ejemplos prácticos que te servirán de seguro de ayuda para entenderlas mucho mejor. Así que muchas gracias por escucharme una vez más y nos vemos en la próxima clase.